Buenos días, hermanos, personas que nos visitan. Es una gran bendición y una gran responsabilidad estar aquí el día de hoy frente a ustedes en este día tan especial para nosotros como familia. Y el día de hoy me corresponde culminar esta serie que empezaron tanto el pastor Mario Cano como el pastor Arturo de los Santos sobre la familia de Jesús. Y el día de hoy quiero concluir con esta serie que he titulado el día de hoy para este tema, Un modelo para nuestros días. La familia de Jesús, un modelo para nuestros días. Y a lo largo de las predicaciones que nos han brindado tanto el pastor Mario como el pastor Arturo, hemos aprendido de quiénes son estas personas que componen esta familia de Jesús. José, un padre íntegro; María, una madre piadosa; y Jesús, que además de tener ese rol como hijo, también era el Todopoderoso. Y el día de hoy quiero compartirles cómo nosotros como familias tan diversas, habemos aquí familias pequeñas, familias grandes, cómo nosotros como familia podemos reproducir ciertas características que encontramos en esta familia de Jesús, ¿sí? Estas características son reproducibles por todos nosotros, es decir, seamos padres, sean madres, sean hijos, sean abuelos, tíos, todos podemos reproducir estas características. Antes de ir a eso, el concepto de familia hoy en día es un tema que se comenta en la sociedad, que escuchamos en noticias, que escuchamos cómo la familia está siendo atacada y cómo la familia también desde adentro es atacada, a veces por malas decisiones, por irresponsabilidades, pero vemos y seguramente hemos escuchado ciertos adjetivos que se han acuñido a la familia, ¿no? Cuando se habla de una familia que es disfuncional, cuando se habla de una familia que ha sido desintegrada, ¿sí? Tantas cosas que escuchamos alrededor de este concepto. Incluso la familia también es un tema de estudio en muchas áreas del conocimiento, ¿sí? La antropología, la sociología, la psicología, hay muchas áreas que hablan sobre este tema y cada una tiene una aportación, ¿sí? Y es interesante que cuando encontramos personas que se dedican a este estudio, también encontramos hombres que en su sensatez también saben observar cómo ha sido esta evolución a lo largo de la historia de la humanidad. Y es algo interesante, porque se ha encontrado que la familia está presente en cada civilización humana, sea una civilización subdesarrollada o muy desarrollada. La familia está presente en cada civilización humana, ¿sí? Y se considera la familia como una base fundamental de la sociedad, una célula fundamental, ¿sí? Nosotros sabemos, y no nos sorprendemos esto, porque sabemos que la familia es una institución creada por Dios. Él, en la unión de un hombre y una mujer, ahí se inicia y se conforma una familia. Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta unión constituye la base de una familia, ¿sí? Si el Señor nos da la oportunidad de tener hijos, mi esposa y yo todavía no tenemos, pero para los que ya son padres, tienen esta bendición de tener descendencia. Pero cuando un hombre y una mujer deciden unir sus vidas en matrimonio, ellos ya pasan a ser una familia, ¿sí? Pequeña, pero una familia. Ahora, con todo esto, el día de hoy, como les mencionaba, quiero compartirles 5 características que podemos aplicar en nuestros hogares, en nuestra familia. Vamos a ir viendo una por una, pero se las menciono en primer lugar. Vamos a ver lo que es el valor del trabajo. En segundo lugar, lo que implica tener un buen testimonio. Y también tener roles bien identificados en la familia. En el siguiente lugar, vamos a ver lo que es el amor. Y finalmente veremos el concepto de provisión, ¿sí? Vamos con el primer punto, que es el valor del trabajo. Proverbios
capítulo 6 del versículo 9 al 11, nos dice así: perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Aquí tenemos un principio fundamental para nuestra vida en cuestión del trabajo, ¿sí? Hoy en día tenemos, además de estas situaciones que nos aquejan, como puede ser la pereza, la flojera, tenemos la procrastinación, que seguramente muchos de ustedes han escuchado, ¿no? Que es posponer las cosas, dejar las cosas, aunque son cosas que sabemos que tenemos que hacer, las posponemos y dejamos al último. Como cultura mexicana, algunos tenemos este mal hábito de dejar las cosas al final, ¿no? Los que fuimos estudiantes alguna vez, ¿cuántas veces no entregamos un trabajo en los últimos días o el último día tal cual, ¿no? Ahora bien, como familias, ¿esto qué implica? Que desde casa, desde que son pequeños, nuestros hijos, podemos inculcar estos principios. No necesitamos esperarnos hasta que el jovencito o la señorita tenga que decidir qué va a hacer con su vida, a qué se va a dedicar o qué va a estudiar. Desde niño hay valores que desde casa se van enseñando, van observando, ¿sí? Y uno de estos es el poder tener esta actitud de servicio. Enseñando en primer lugar, antes de enseñar quizás el poder ser serviciales en casa, útiles, atentos, enseñar el cuidado y el valor de las cosas es fundamental, ¿sí? Los niños pequeños observan, ¿no?, lo que sus papás hacen. Quizás de manera muy general, dependiendo de la edad, saben a lo que su papá se dedica muy generalmente, pero saben que su papá sale de casa para trabajar y para que haya alimento, para que haya un techo, para que haya vestido. Y son las cosas que como desde niños pueden ir aprendiendo de este valor que está relacionado con un trabajo, con una labor, con un esfuerzo de papá o de mamá. También el enseñar a ser útiles y serviciales tiene que ver con la responsabilidad que desde niños podemos enseñarles a ordenar sus cosas, a cuidar de sus cosas, a mantener limpio, a ayudar. Y conforme van creciendo, seguramente vendrán más responsabilidades, ¿sí? Pero es bueno que desde casa podamos enseñar estos valores. La educación en casa hoy en día siempre ha sido muy importante, pero hoy en día es mucho más importante por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? Las ideologías, lo que la misma escuela como educación formal, sea público o particular, está enseñando a los niños, a los jóvenes. Por lo tanto, la educación en casa hoy en día tiene un valor mucho más significativo, ¿sí? No solamente se trata de instruir, de poner reglas, de decirles que sí está bien y que no, de enseñarles el camino del Señor, sino implica también la conducta y la manera en la que nos observan los hijos, ¿sí? Nosotros podemos decirles que como autoridad, como padres, ustedes tienen esa autoridad de instruirles, de disciplinarlos, pero llegan edades donde ellos ya tienen otro tipo de razonamiento, ya no son niños, ya son adolescentes, que van formando criterios, ¿sí? Y cuando en casa hay una falta de congruencia con lo que se enseña, con lo que se dice y con lo que se hace, entonces vienen estas situaciones incómodas, ¿sí? Para entonces generar a veces conflictos entre padres e hijos. Por eso, la intención aquí es poder ser congruentes con lo que haces, con lo que enseñas y con tu comportamiento en casa, ¿sí? Ahora, además del valor del trabajo y de la importancia de esta educación en casa, también es importante el buen testimonio. En la familia de Jesús tenemos el ejemplo en José, que fue un hombre justo, a pesar de tener un desafío que, como vemos en Marcos, capítulo 1, 18, 24 a 25, donde José se entera que María estaba embarazada.
Y él, aún no sabiendo el plan de Dios, pretende no afectarla, ¿sí? Dejarla en secreto, para no pasarla a perjudicar y que ella quede mal ante la sociedad. Sin embargo, vemos que José tuvo una actitud cuando se le menciona que ese hijo que espera a María es engendrado por el Espíritu Santo. Él obedece. Y él, en esta obediencia que vemos en estos versículos 24 y 25, donde menciona, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. José obedeció, por medio de este ángel, obedeció el mandato del Señor. Dios tenía un plan, y en ese plan José formaba parte fundamental, ¿sí? José, como padre terrenal, tuvo esta gran labor de también modelar a Jesús. Tanto fue su impacto que Jesús tuvo como oficio también el mismo oficio de su padre, que fue la carpintería, ¿sí? Y hablando de esto también, y relacionado con la característica anterior del trabajo, vemos que como padres podemos enseñar a ganarse la vida. Jesús, recordemos que llegó en una familia imperfecta de pecadores, y aún así él se sujetó a sus padres, aprendió de ellos, necesitó la cobertura de una familia, necesitó el calor de una madre, necesitó el modelo de alguien. Cuando Jesús era pequeño, necesitaba que alguien cuidara de él, que alguien lo protegiera. Y en ese testimonio que José daba en su casa, de ser un hombre justo, un hombre íntegro, un hombre que obedecía la palabra del Señor, y de esa manera también lo inculcaba en su familia, a obedecer lo que Dios dice en su palabra. También tenemos a María, que fue una madre humilde. En Lucas 1, 46, 48, ella misma se identifica así. Dice: entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. María se reconocía así, como una sierva humilde, y esta humildad la transmitió a sus hijos. Hoy en día, por cuestiones sociales, quizás a veces pensamos que el valor de nuestra familia está en las posesiones que tenemos, en el estatus social, a lo que nos dedicamos, ¿no? Si somos profesionistas o tenemos un oficio, y hacemos muchas distinciones y pensamos que nuestra familia vale más que otra. Sin embargo, nosotros, cuando venimos a la palabra del Señor y hemos tomado decisiones, esa es la característica que nos une, que somos una familia en Cristo y que somos personas imperfectas, que tenemos una naturaleza pecaminosa y que fallamos, y que el Señor se digna mirarnos, y cuando hay arrepentimiento Él nos recibe otra vez y nos utiliza para sus propósitos. No importa a qué nos dediquemos, no importa lo que hagamos, el Señor tiene un propósito con nuestras vidas, y lo que hagamos dentro de nuestra familia y fuera se observa por los cercanos y por los que están más alejados. Nuestra labor entonces es poder dar este testimonio de que somos una familia íntegra, justa, que somos una familia con humildad, ¿sí? Muy bien. También, hermanos, tener roles bien identificados en el hogar. La autoridad está designada en la palabra de Dios, cuando Él pone al varón como cabeza de hogar, a la mujer como ayuda idónea, pero no se les olvide que arriba del hombre está Cristo. Y cuando reflexionamos sobre este punto, vemos por qué a veces los problemas que hay en las familias, en los hogares, es por esta falta de Cristo, ¿sí? El hombre puede posicionarse como líder, le corresponde, pero arriba de él siempre debe estar Cristo. Y en esta autoridad, lo que nos dice Lucas 2, 51 a 52, se los comparto. Dice: así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos, y su madre conservaba todas estas cosas en el corazón.
esta porción habla cuando Jesús, a los 12 años, se encontraba exponiendo la palabra de Dios ante personas expertas, ante doctores de la ley, ¿sí? Y se maravillaban de lo que salía de la boca de un niño de 12 años. Por eso menciona aquí que su madre conservaba todas esas cosas en el corazón, porque Jesús era solamente un niño de 12 años, ¿sí? Un niño que necesitaba todavía de la cobertura y protección de su madre. Pero también él estaba cumpliendo con su deber de compartir las buenas nuevas y de empezar su ministerio. Lo interesante aquí es que vemos que aún con todo eso, Jesús se sujetó a sus padres. Hoy en día, las nuevas generaciones, con todo lo que lo rodea a estas generaciones de la tecnología, pueden posicionarse a veces con estas actitudes de autoridad sobre los padres, porque ellos conocen muchas cosas, ¿no? Por medio de los dispositivos, del internet, ellos acceden a mucha información, ¿sí? Y piensan que saben lo suficiente como para debatir con sus padres o creerse incluso superiores a ellos. En casa siempre debe de haber esta autoridad clara de los padres. Aunque los hijos puedan saber más cosas o cosas que a lo mejor los padres no sean expertos, la autoridad no tiene que ver con qué tanto sabes o qué tanta información tienes, sino con una actitud de reverencia y de respeto hacia quien es tu autoridad. En este caso, los hijos hacia sus padres. Y vemos que todo está conectado. Cuando en casa se enseña esto, cuando un hijo sale de casa y aprende a respetar a la autoridad, cuando tiene un trabajo, no va a ser tan difícil que se adapte a las reglas de la empresa, a sus jefes, a quien tiene que rendir cuentas. Pero cuando en casa hay problemas con la autoridad, afuera también los va a haber, ¿sí? Entonces, vemos la importancia de que desde casa podamos ejercer la autoridad como padres hacia sus hijos. Y también, muy ligado a eso está esta jerarquía que Dios ha diseñado para la familia, algo que funciona. La sociedad puede decir muchas cosas en cuanto a lo que hoy en día es lo mejor para los niños en su educación, en su salud mental, pero Dios es el creador de la familia. Él sabe realmente lo que funciona en la familia. No debemos de tener duda en eso. Y esta jerarquía es algo que debe de estar presente en cada una de nuestras familias. Ahora, hay un evento muy interesante aquí que sucede entre Jesús y sus hermanos. En Juan 7:1 al 15. Dice así: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y el versículo 5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Sus hermanos crecieron con Jesús, veían a Jesús como un hermano y tenían dudas respecto a si él era realmente el Hijo de Dios, si él era el Mesías. Entonces ellos tenían un trato. Hay relaciones que se les llama horizontales, que son con nuestros iguales, ¿no? Y hay relaciones verticales que tienen que ver con nuestros superiores, ¿no? Hacia nuestros padres, por ejemplo, o en el trabajo hacia nuestros jefes. Y relaciones horizontales con nuestros hermanos o en el trabajo con los compañeros de trabajo. Y aquí los hermanos de Jesús estaban hablándole a Jesús en una situación horizontal, de tú a tú. Jesús estaba desempeñando una labor como parte de su ministerio. Él sabía lo que hacía. Entonces, aquí aprendemos de que en casa también, en esta jerarquía entre hijos, padres, debe haber siempre esta diferencia. El padre sabe lo que hace y la madre. Evidentemente no son perfectos, se han equivocado seguramente. Y a veces los hijos toman de esas equivocaciones de dónde atacarles, a lo mejor no directamente, pero sí con ciertas actitudes. Entonces, aprendamos cada uno el lugar que nos corresponde en nuestra familia, ¿sí?
Como hijos llega esta etapa de rebeldía a veces, que desafiamos y queremos desafiar la autoridad, el orden, las reglas. Pero cuando somos enseñados en la palabra de Dios, vemos que esto es un mandato, de que también debemos de honrar a nuestros padres con nuestra actitud y comportamiento. También, hermanos, en esta parte de los roles bien identificados, la obediencia. Como José obedeció el mandato por medio de este ángel, obedeció la palabra de Dios. Lo que el ángel le dijo simplemente fue lo que Dios quiso que hiciera José. José, en su libre albedrío, pudo decir, no cuentes conmigo, pero él se comprometió. Él fue obediente. Como padres podemos enseñar la obediencia. Cuando nos sujetamos a la palabra del Señor, cuando nos sujetamos a los principios y no solamente nos posicionamos como tú lo debes de hacer, pero yo estoy exento por esta autoridad que tengo. Tienes la autoridad, pero también eres ejemplo. Entonces, la obediencia es algo que se inculca no solamente verbalmente, sino con nuestro actuar. Y en Gálatas 2:9 tenemos esta porción que dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y a ellos la circuncisión. Jacobo era uno de los hermanos de Jesús. ¿Y qué contraste vemos cuando Jacobo y los demás hermanos le decían a Jesús que tenía que hacer, que tenía que mostrarse y que dudaban de él, ¿no? Que no creían en Jesús? Después vemos el impacto que tuvo Jesús en la vida de sus hermanos, en especial con Jacobo, porque llegó a ser columna del Evangelio, llegó a ser líder en una iglesia de Jerusalén. Y él siguió un ministerio después de que Jesús había ascendido al cielo. Él continuó. En la familia también podemos tener esa trascendencia. Hoy quizás no lo vamos a ver, a veces quizás no te va a tocar verlo si el Señor te llama a tu presencia, pero el impacto que tenemos en nuestra familia, con nuestros hijos, con quien convivimos, es un impacto que a veces tiene fruto más adelante. Entonces, aquí también como padres a veces hay circunstancias que los desaniman, que los desmotivan, situaciones difíciles con los hijos, pero ustedes deben de tener esta confianza plena en el Señor de que Él obrará en ellos y de que ustedes están cumpliendo con su rol en la vida de sus hijos. También, hermanos, como algo fundamental en nuestra familia que debe estar presente es el amor. Pareciera obvio, ¿no? Si tenemos una familia, ¿dónde esperamos encontrar el amor? Seguramente en casa. Seguramente es algo que a veces damos por sentado, ¿no? Que existe en nuestro hogar, el amor. Pero a veces el amor también tiene que ver con nuestra vida espiritual. ¿Qué tanto tiempo dedicamos a orar por nuestras familias? Por los nuestros, por los problemas que tenemos, por situaciones que a veces escapan de nuestro control. Y pedimos que Dios interceda por la vida de un hijo, por una situación de enfermedad, de salud, por algo que hace que la familia entre en una crisis. Y muchas veces, lamentablemente, esperamos esos momentos para acercarnos a Dios y orar con más intención, con más fervor, con más tiempo. Pero la oración no solamente es para los tiempos difíciles, también debe ser para los tiempos de tranquilidad y de paz, agradecer a Dios por las cosas que Dios nos da en el día a día, por la familia que nos ha dado. Es una familia de personas imperfectas, ¿sí? Seguramente nos cuesta más llevarnos con unos que con otros, pero es la familia que Dios nos ha dado. Y nosotros podemos impactar como creyentes en aquellas personas que no han conocido de Cristo en nuestra familia. Ahora vemos lo que María hacía con sus hijos. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. María tenía esta actitud de orar en familia, de orar con sus hijos. Y era una manera de demostrar su amor a ellos y de enseñarles el amor de Dios por medio de la oración. Porque por medio de la oración tenemos una relación personal con Dios. Y si tú, como padre, como madre,
¿Quieres que tu hijo tenga un encuentro personal con Dios? Esa es una manera también de que ellos conozcan de Él. Cuando te escuchan, hablar con Dios. Cuando los reúnes, hablar con Dios. A veces, quizás van con mala actitud, cansados, no quieren estar, pero el Señor obra. La palabra de Dios tiene poder y dará fruto. También el amor no es una idea simplemente romántica que tiene que ver con todos nos amamos, todos vivimos en paz, nunca nos peleamos, todo es paz y amor, sobre todo en estas fechas, ¿no? No tiene que ver con eso, porque en algún momento nos lastimamos, a veces sin querer, a veces con la intención, nos lastimamos. Pero el amor debe ser una práctica que tiene que ver también con el cuidado y protección hacia nuestra familia. Si en esos momentos pasara un sismo, una situación de emergencia, cada uno de ustedes buscaría en primer lugar proteger a su familia, asegurarse de que su familia salga y esté a salvo. Ese cuidado y protección se da desde casa también, de la manera en que nosotros vemos por nuestros hijos, vemos por nuestra esposa, vemos por los nuestros. Jesús nació siendo un bebé frágil como cualquier otro bebé. Es interesante cuando vemos a la naturaleza y vemos que Dios, en su gran conocimiento, en su gran omnipotencia, diseña la naturaleza para que la naturaleza misma sea capaz de subsistir. Yo que soy de Acapulco, y seguramente ustedes algunos saben, este proceso natural de las tortugas, que ponen sus huevos en la playa, y una tortuguita desde el cascarón sale y va directamente al mar. Evidentemente hay peligros, muchas de ellas no llegan, muchas de ellas son devoradas, muchas de ellas llegan al mar y ahí también son devoradas, pero su proceso natural es que ellas mismas van. Un bebé no lo puedes dejar y solo va a alimentarse, solo va a obtener calor. Un bebé necesita de una cobertura. Jesús, aun siendo el Dios Todopoderoso, un Dios encarnado, necesitó del calor de su madre. Necesitó del cuidado de una familia, de la protección. Y eso es amor, el cuidar a los nuestros. Lucas 2:17 dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aún en las condiciones precarias en las que nació Jesús, su madre, con los recursos que tenía, trató de protegerlo, de envolverlo en esos pañales, de protegerlo del frío y de alimentarlo. Como familia, es algo que debemos de hacer siempre. Aunque los niños crezcan, ya sean grandes, y nos tocará, así como los padres cuidaron a sus hijos, llegará una edad donde ellos también necesitarán cuidado, donde dependerán de otros para caminar, para comer, para sus necesidades. Y cuando un hijo entiende que su madre lo cuidó, alguien lo cuidó, madre, padre, alguien, los que estamos aquí, alguien nos cuidó. Si estamos el día de hoy aquí, es porque alguien nos cuidó cuando éramos niños. Un niño, un bebé, no sobrevive por sí mismo. Me parece que escuchaba a los que son médicos, no sé, a lo mejor tendrán datos más exactos, pero escuchaba que 48 horas creo que es lo máximo que puede vivir en buen promedio un niño abandonado. 48 horas. Los que estamos aquí fuimos cuidados por alguien. Sea papá, sea mamá, sea abuelo, alguien nos cuidó. Y nos tocará más adelante otra vez, cuando lleguemos a una edad, ser cuidado por algún familiar, hijos, alguien podrá ver por nosotros. Y como hijos debemos de tener esto presente para nuestros padres, que no se nos olvide que ellos nos cuidaron cuando nosotros más lo necesitábamos. Y finalmente, esta última característica, que es la provisión. Juan 19, 26, 27 dice así: cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba a su lado, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Jesús, en esos últimos momentos que estaba en la cruz, en agonía, se encargó de asegurar
que su madre tendría a alguien que la iba a cuidar, que iba a ver por ella. Y esta es una escena que nos deja para mucho análisis, mucha reflexión, porque ahí podemos ver a esa madre que ve a su hijo morir. Para María, que era la madre de Jesús, también estaba ahí representando, viviendo, experimentando lo que era perder a un hijo. Ella estuvo con Jesús toda su vida, cuidó de él, lo alimentó, le enseñó, lo protegió, quizás cuando tuvo algún dolor, porque Jesús experimentó cosas como nosotros, padeció hambre, padeció cosas desde la carne, y su madre estuvo ahí con él. Entonces aquí vemos cómo Jesús también tenía este amor por María como esa madre que lo cuidó, y él no dejó pasar este momento para asegurarse que aunque él no estuviera, iba a haber alguien con su madre que iba a ver por ella. Él sabía que tenía que cumplir este propósito, pero él ya no iba a regresar como hijo de María. Él ya no iba a regresar como hijo de María. Él venía con un propósito obviamente más glorioso, y todo lo que hemos aprendido en las Escrituras y que muchas veces nos deja sin aliento, sin palabras, sin explicaciones, pero era el plan de Dios, que su hijo muriera en esta cruz. Y en esta provisión como hijos debemos también de reproducir esto con nuestros padres, el poder asegurarnos cuando ellos necesiten. A veces no necesita llegar a una edad tardía, en la edad de la tercera edad, sino que a veces por enfermedades, por cosas, necesitamos proveer a nuestros padres, así como ellos lo hicieron con nosotros. Y en esta provisión, más allá de lo que tiene que ver con lo material que estuvo presente en la familia de Jesús por medio del oficio de José, la carpintería y Jesús también, que se dedicaron a la carpintería, ellos proveyeron de lo necesario para su hogar. Ellos necesitaban alimento, vestimenta, como cualquiera de nuestras familias. Y también necesitaron el que ellos tuvieran relaciones significativas entre ellos, la parte emocional, el poder tener amor entre ellos. Y la parte espiritual, Jesús siendo el Todopoderoso, Él enseñó en su casa, enseñó, y ellos vieron cómo enseñaba a otros. Ellos aprendieron de Jesús, por eso tuvo este impacto en sus hermanos, como Jacobo. Ellos siguieron esta misma línea de Jesús de seguir compartiendo el Evangelio. Entonces, hermanos, vemos que estas características nos llevan a un punto de decisión como familia. ¿Qué estamos haciendo hoy? A veces es necesario pedirnos perdón y aceptar el perdón de las cosas que nos han ofendido, que nos han lastimado. Hay cosas que quizás hicimos hoy, ayer, en la semana, o hay cosas de meses atrás o de años atrás que están ahí lastimándonos, que están ahí generando dolor, sufrimiento, que están ahí separando a la familia. Tengamos esta actitud, como Dios nos ha perdonado, también nosotros perdonemos. Muchas veces cuando se trata de personas que no han venido a Cristo, difícilmente vamos a escuchar de ellos una disculpa o un perdón. A veces nos toca hacer esa labor de perdonarlos, aún sin que ellos lo soliciten. Con todo esto, con tal de tener una unidad familiar y una dependencia completa en el Señor. Y con esto quiero terminar el día de hoy. Quiero compartirles lo que está en Efesios 3, si me gustan acompañar. Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19. Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19. Y dice así la palabra del Señor: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos,
que nuestras familias sean llenas de esta plenitud de Cristo. Las familias necesitan a Cristo, no solo como creyentes. Las familias que no han conocido de Cristo necesitan más que nunca, en esta época que vivimos, necesitan conocer de Cristo. Hagamos lo que nos corresponde, hermanos. Muchas gracias por su atención.